Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en las 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, es una gran alegría poder saludarlos a cada uno de ustedes y a la vez comunicar el lenguaje del amor que Dios tiene a través de su palabra. De hecho, cuando recibimos la palabra de Dios, es una muestra del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y al recibirla, al guardarla en nuestro corazón, al ponerla en práctica, pues en realidad estamos haciendo que el reino de los cielos empiece a trabajar y a transformar nuestra vida, nuestra existencia, a dejar que el reino de los cielos empiece a dar frutos en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra vida de creyentes, de cristianos. Pues bien, hoy hay dos parábolas que Jesús nos da, pero debemos empezar por lo que decía el profeta Daniel. Dice, hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Jesús, recordemos que les dijo a las personas y especialmente en oración le dijo a Dios Padre, te alabo y te bendigo Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a los humildes y sencillos. Los sabios, los entendidos estaban acostumbrados a un lenguaje de libro, de literatura, de escritura, de argumentos. En cambio, la gente humilde y sencilla estaba acostumbrada a toda aquella situación que es de la experiencia. Por eso las parábolas tienen que ver llega a lo más profundo con la humildad y la sencillez que tiene Jesús de explicarle a la gente humilde y sencilla de manera que ella lo comprenda. Por eso cuando Jesús se dirige a algunos dice, qué lenguaje tan pesado, qué lenguaje tan difícil de comprender, no comprendemos nada. Y en realidad cuando uno lee esta parábola del grano de mostaza, que es el más pequeño o la más pequeña de las semillas, y una vez que se planta en la tierra y crece, dice que crece como un arbusto y vienen las aves a anidar en ella. Pues dice Jesús, así es el reino de los cielos cuando llega al corazón del cristiano, cuando llega a la vida del ser humano. Aunque es una semilla pequeñita, lo transforma, lo cambia. Y los que están alrededor, los que viven al lado de quien ha recibido el reino de los cielos, son los que disfrutan de la presencia de Dios en el corazón, de quien ha dejado que esa semilla nazca, crezca y dé ese fruto abundante, o más bien de esa capacidad de recibir a los que están también alrededor y de contagiarlos de ese mismo amor del reino de los cielos. Esta es la primera parábola. Luego Jesús cuenta la segunda parábola que tiene que ver con la levadura que toma la mujer y la pone en 3 medidas de harina. Dice que al final toda la masa se fermenta. ¿Y qué es esto si en realidad uno no sabe cocinar? ¿Cierto? El que hace el pan dirá, claro, mire cómo es de sabio el Señor. La levadura que no, pues en realidad la toma y la pone en la harina y se confunde con la harina y no se ve, pero una vez que se amasa, una vez que se injerta o se revuelve con la harina y se hace todo el proceso, en realidad lo que está sucediendo es que esa levadura va a hacer crecer, va a hacer multiplicar esa harina, la va a hacer crecer tanto que va a rendir pues el doble, va a rendir bastante. Y Jesús utiliza estas parábolas de la vida cotidiana, de lo que la gente humilde y sencilla hace en su trabajo. Si es con un campesino, con el campesino en el modo de sembrar. Si es con un pescador, con el pescador en la manera que él usa para producir o más bien para cosechar en la pesca todo lo que él necesita para vivir dignamente. Y también por estos que trabajan en panadería o que trabajan en la fabricación de los alimentos, Jesús lo habla de manera que ellos entiendan
qué más hermoso que a un panadero le digan el reino de los cielos sucede como aquel que toma una medida de levadura y la pone sobre una medida de harina. Y entonces uno dice, esa levadura es el reino de los cielos, casi insignificante, poquita, la mínima cantidad, pero que hace crecer y que hace avanzar y que en realidad muestra el cambio, lo que sucede en la vida de quien así lo recibe. Como la harina se cambia, se transforma, así la vida del creyente cuando recibe el reino de los cielos, cuando empieza a dar testimonio de Dios. Y por eso el Señor dice, Jesús le cuenta estas parábolas y no les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta, como bien decíamos, el profeta Daniel: hablaré en parábolas y daré a conocer cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Esto lo va a comprender el más humilde y el más sencillo, lo va a comprender la persona que en realidad tiene el deseo y la apertura a la palabra de Dios, al reino de los cielos, y se deja transformar por ella. Supliquémosle pues a nuestro Señor que en este día Él nos bendiga y de verdad nosotros seamos así, como ese arbusto de la grano de mostaza o del árbol de mostaza, donde a través de nuestra vida y de nuestra fe, muchos también se van a beneficiar y muchos van a venir a recibir de lo mismo que el Señor ha plantado en nosotros. También como aquella medida o aquella medida de levadura caída en una medida de harina que transforma, que así también nosotros vayamos creciendo y vayamos dando pues los frutos abundantes que el reino de los cielos nos invita a dar a cada uno de nosotros. Supliquémosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, en este día, para que recibamos y nosotros mismos seamos el reino de Dios aquí y ahora, actuando y presente en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestras familias. Dios bendiga a nuestros hermanos que están enfermos en clínicas, hospitales y les conceda, si así es su divina misericordia, el don de la salud. También oremos por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un año más de vida. Ya es 28 de julio y pedimos al Señor que bendiga su vida, su salud y sus proyectos. Para ustedes, feliz cumpleaños. También quiero orar por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. De manera especial quiero orar por el eterno descanso de Luis Rada Conrado, quien murió en estos días en la ciudad de Barranquilla, por su señora madre, también por su familia, por Oneida, su hermana, y pido al Señor que les conceda la fortaleza y pues a Luis que el Señor le haya concedido el perdón de sus pecados y que descanse en la paz del Señor. Y por todos nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Y seguimos orando también por la salud de nuestros hermanos enfermos. Oro por la salud de mi tío Adelacio, también de mi tío Víctor Julio. También quiero orar por la pronta recuperación del señor Pedro Díaz y de todos aquellos que me dejan sus comentarios pidiendo oración por los que están enfermos. Dios les bendiga y Él, que es médico del cuerpo y del alma, les conceda el don de la salud. También por quienes nos siguen a través de las emisoras comunitarias, bendición especial. Recibamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.